Gladys en Éxitos. Lo más destacado hasta el momento. Bueno, evidentemente el tema de la pandemia con el nuevo coronavirus sigue siendo una de las noticias principales sobre la cual buena parte de la atención y el interés de la humanidad se centra. Y hoy en esta primera hora también queremos hacer un balance de las políticas empleadas específicamente en América Latina contra esta pandemia. Tenemos a Marino González, es profesor de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Actualmente trabaja como investigador asociado de la Universidad de La Rioja en España. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gladys, un placer. Saludo a tu audiencia. Gracias por aceptar. ¿Y qué elementos debemos considerar o aspectos para hacer un balance de las políticas empleadas en América Latina y cómo las evalúa usted? Bueno, efectivamente, creo que una primera consideración es lo grave de la pandemia, los efectos que está teniendo no solamente en América Latina, sino en el mundo, las implicaciones que tiene tanto en los aspectos de salud como en los aspectos sociales y económicos. Es un fenómeno un proceso que se da cada 100 años en el caso particular de este tipo de pandemia. Y en el caso de América Latina, lo que es más llamativo al día de hoy es que luego de casi un poco más de 2 meses de los efectos de la pandemia, tenemos que de los 20 países que conforman América Latina, 15 de ellos estuvieron, digamos, el número mayor de casos o en la semana pasada, en los últimos 7 días o en los últimos 15 días. Eso significa que si los países hicieran las cosas como se deben hacer, podrían controlar la pandemia en un mes, que es el tiempo en el cual Corea del Sur logró controlar la pandemia desde el momento en que estuvo el mayor número de casos. Y esta situación es preocupante porque hasta la fecha solamente 2 países como son Uruguay y Costa Rica han demostrado que tienen los elementos institucionales para el control de la pandemia. Pero entonces estos países, los 15 de 20 que ya llegaron supuestamente, entre comillas, al pico, pueden volver a sufrir una recaída, por llamarlo de alguna manera, si no toman en cuenta los elementos que sí está tomando en cuenta y consideración Uruguay y Costa Rica, profesor. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo en algunos países, bueno, el caso típico es Brasil, pero también Perú, es que los aumentos de casos se suceden en cuestión de días, es decir, que la cifra más alta de casos se da al día siguiente o un poco después. De tal manera que entonces tenemos un aumento exponencial de casos que va mermando mucho más las capacidades de los países para enfrentar la pandemia. Entonces, si esta situación no se controla rápidamente, si estos países no logran establecer las medidas adecuadas, fundamentalmente el aislamiento en aquellos casos en los cuales es requerido y la cuarentena en aquellos casos en los cuales no está siendo ejecutado, al mismo tiempo con todo lo que es el despistaje de casos de manera sistemática, pues y rápidamente, pues entonces, ¿qué puede pasar? Que el número de casos sea alto, pero que se prolongue por un periodo mucho mayor. Y eso, por supuesto, implica no solamente el costo para el sistema de salud en términos de recursos, en términos de personal que se va a infectar, en términos de los requerimientos logísticos que eso exige, sino también, por supuesto, que se prolonga la situación económica y social, que es fundamentalmente de empobrecimiento. Entonces, Claro. allí es donde está la situación crítica en este momento. ¿Cuáles son esos elementos que ha considerado Uruguay y Costa Rica y cuál podría ser el panorama de esos dos países para el próximo mes? Bueno, en primer lugar, habría que decir que el año pasado se hizo una evaluación de la situación en la cual estaban todos los países del mundo para responder a una situación como esta pandemia. Allí, países de América Latina estuvieron por debajo del promedio mundial en preparación para este tipo de fenómenos, de enfermedades que son tan grandes como lo es una pandemia. Y algunos de estos países, específicamente
en el caso de Uruguay y Costa Rica, tradicionalmente han tenido mayores posibilidades del financiamiento público, han tenido una institucionalidad desde el punto de vista epidemiológico mucho mayor. Son países en los cuales la estructura de servicios es comunitaria, están organizados en redes que permiten que la penetración de los servicios a la población sea mayor, y aparte de eso, son pequeños países en los cuales es posible garantizar rápidamente todas las medidas de cobertura y tradicionalmente han estado a la cabeza de los logros de salud pública en la región. Hay otros países que tuvieron o que tenían, de acuerdo con ese índice, una preparación adecuada. El caso más llamativo es Brasil y México, que supuestamente tenían las posibilidades de enfrentar adecuadamente esta pandemia, pero ahí viene el otro factor, que son las políticas que se aplican en los momentos en los cuales aparece la pandemia. Estos dos países en particular no tomaron ninguna medida que pudiera ser catalogada como efectiva para el control de la pandemia hasta mucho después que apareció el primer caso. Entonces, por supuesto, en una situación como esa, la pandemia, todo el ritmo, la dinámica de la pandemia se lleva por delante entonces los servicios de salud. Y eso es lo que está pasando. Claro. Y profesor, para los gobiernos, el enfoque en este momento, específicamente de América Latina, debe estar en qué, digamos, elementos fundamentales. Test, en políticas públicas para ayudar a la gente en medio de la situación económica y social, y aislamiento. Bueno, hay tres elementos clave. La presión que están recibiendo los servicios, los hospitales, los centros de salud, para atender la gravedad o las complicaciones de la pandemia es enorme. Entonces allí hay todo un elemento de dotación de servicios, de protección del personal de sanitario. Vamos a estar viendo, y se está viendo ya en algunos sitios, específicamente en Brasil y Perú, casos de una gran proporción del personal de salud que se va a infectar y que por supuesto va a tener que ser sustituida en una situación mucho más complicada. Eso es un elemento fundamental. El segundo elemento que tiene que ser paralelo es aumentar la capacidad de pruebas. Y aquí hay una especie de relación. A mayor cantidad de pruebas que se hagan, aumenta la posibilidad de que los casos que se detecten estén en mejores condiciones, es decir, no se hayan complicado como puede ser si no se hacen las pruebas, porque los pacientes van a llegar en una situación en que van a necesitar mucho más servicios. De tal manera que hacer las pruebas se convierte en cierta forma en un elemento de carácter preventivo. Y el tercer aspecto, que en la experiencia europea, en la experiencia de muchos países, apenas ahora se ha empezado a reconocer, y es que al mismo tiempo que se atiende a los pacientes que están enfermos y a los pacientes que se le ha diagnosticado la enfermedad y que todavía no están sintomáticos, está el proceso de detectar no a los casos, sino a los contactos de esos casos. ¿Por qué? Porque si se tienen los contactos y esos contactos son diagnosticados en el caso de que tuvieran la enfermedad o son colocados en cuarentena para que impidan que puedan infectar a otras personas, en esa medida entonces la enfermedad se puede controlar de manera mucho más permanente. Más rápido. Si hay en este momento el rezago, que es el gran temor, y es que y es lo que está pasando, los sistemas de salud se están concentrando en la atención, y es en cierta forma, por supuesto, muy obvio, están atendiendo a los enfermos y están atendiendo las complicaciones de esos enfermos, pero no tienen los elementos por distintas razones. Quizás Uruguay y Costa Rica aquí vuelven a ser ejemplos importantes de que tienen que mantenerse, porque el control de la pandemia no es solamente una actividad de los servicios, sino una actividad en la comunidad. Eso significa que hay que estar en la calle, en las comunidades, en sentido amplio, porque es allí donde se está produciendo la propagación de la pandemia. Entonces, bueno, fíjese, profesor, y ya para terminar, porque se me acabó el tiempo lamentablemente, pero
Ujú, La reflexión que yo dejo sobre la mesa es sobre mi propia experiencia, porque mi esposo se puso en cuarentena cuando llegó de viaje y luego por el contacto con un vecino, él resulta ser uno de los afectados dentro de esa cadena, es decir, porque el ujú, vecino no sabía, ujú, asintomático y había estado en contacto con alguien que sí dio positivo. Luego de que se descarta todo o se confirma que el ujú, vecino también estaba contagiado y a su vez contagió a mi esposo, ujú. pues por supuesto, dentro de todo este contacto directo que tenía o podía haber tenido mi esposo, nada más fue conmigo y con mi Exacto. hijo. Y Ya. inmediatamente, pues quien había estado saliendo a trabajar básicamente era yo, él no había salido desde que llegó de viaje, e inmediatamente yo me puse en cuarentena y mi grupo contacto directo del trabajo con los que Ujú. estuve también se pusieron en cuarentena. Al final, ahí se rompió la cadena, Exactamente. por lo menos Sí, esa parte de la cadena. exactamente. Si eso pasara, que fue lo que ha pasado en Corea del Sur y lo que ha pasado en países como también en Singapur y en otros países, del Asia, es si se logra limitar el contacto de esas personas, entonces se rompe la Claro, transmisión. Pero claro. volviendo al tema de América Latina, en este momento esos mecanismos no los tenemos. Entonces, los sistemas de salud, los gobiernos deben coordinar acciones en los tres frentes: atención Ujú. a los enfermos, detección de los casos, pero también más importante, la detección de los contactos de los casos. Porque esos son los Totalmente, que... ahí está la Y clave, si eso no se resuelve, totalmente. y con esto el último, en la última parte, si eso no se resuelve, entonces lo que podemos tener en América Latina es una prolongación, digamos, muy crítica del proceso de infección para los próximos meses. Y entonces, eso, por supuesto, tiene implicaciones severas, ¿no? Desde En el todos punto los de vista aspectos. en todos los aspectos, exactamente. Así es, gracias, profesor. Es Marino González, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, A ti, miembro muy amable. correspondiente, gracias, de la Academia Nacional de Medicina y actualmente trabaja como investigador asociado también de la Universidad de La Rioja en España.